jóvenes, ¿qué tal? Vamos a ver cómo andamos del micrófono. Parece que estamos bajos. Ahí está mejor, sí, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver, este es el contenido. Y ahora sí, de la materia de programación lógica y funcional. Básicamente, pues es grafos, ¿no? Vamos a hablar algunos tipos de aplicaciones o de algoritmos que se usan en lo que es un grafo. Pues primeramente vamos a ver qué es un grafo y vamos a ver estos algoritmos de búsqueda por amplitud, búsqueda por profundidad, estos dos algoritmos, detección de componentes fuertemente conectados, ordenamiento topológico y algunos otros algoritmos que no los puse aquí, ¿sí? También los vamos a ver. Ahora que estoy pensando, pues debería haberlos puesto aquí, pero bueno. En realidad, los otros algoritmos son de estos tipos, ¿no? De amplitud y de profundidad, solo de diferentes investigadores. Bien, entonces vamos a ver lo que es el grafo. Un grafo viene siendo una estructura de datos, ¿no? Ustedes ya vieron listas, pilas, colas y vieron árboles, ¿no? Entonces el árbol es como un caso específico de grafo, ¿sí? Porque un nodo pues tiene dos o más hijos, pero es como descendente, los hijos pueden tener más hijos y así sucesivamente, ¿no? Bueno, en este caso de los grafos es más o menos lo mismo, es decir, hay una conexión entre un nodo y otros nodos, pero la relación no es de padre e hijo, sino la relación es de nodo a nodo, y el nodo puede hacer referencia a otro nodo, o sea, pueden incluso no estar ordenados como en un árbol, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, aquí se ve un grafo con peso, ¿sí? Por ejemplo, de la conexión que hay entre A y B, se puede ir de A a B porque hay un arco o una flecha, o sea, está dirigida la arista y tiene un costo de 1, ¿sí? Tiene un costo de 1, significa que ir de A a B me cuesta 1. Si quisiera ir de B a A no se puede porque no existe un arco. De B a C tenemos un costo de 2 y de C a E tenemos un costo de 5, ¿sí? Aquí tenemos algunas otras definiciones. Por ejemplo, un punto en el grafo se denota por el BI, en este caso 1, 2, ¿sí? Y es el identificador del vértice. Para en este caso este sería 1, este sería 2, ¿sí? Aquí no se alcanza a ver la diferencia, pero una arista es cuando es como si fuera un arco de 1 a 2 y otro arco de 2 a 1, es decir, no tiene dirección, simplemente se puede ir en ambos sentidos, ¿no? Y en el caso de los arcos, aquí me hizo falta ponerle la flechita. El arco sí tiene dirección, ¿sí? Entonces,
tenemos que un grafo entonces son vértices conectados por un conjunto de aristas, ¿sí? Entonces sería algo así matemáticamente, sería un grafo, es un conjunto de vértices denotado por V y conectados por un conjunto de aristas denotados por por E mayúscula. Entonces, por ejemplo, si suponemos que este es un grafo 1, 2, 4, 5, podemos tener también subgrafos. Un subgrafo pues es del grafo original, podemos quitar vértices, y obviamente pues tenemos que quitar todas las aristas que tocan ese vértice. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos un subgrafo. Si quito el vértice 1, aquí tendríamos otro subgrafo. Si quito el 4 y el 5, ¿sí? Entonces los subgrafos pues se denotan por un apóstrofe indicando grafo primo es igual a V' y E', ¿no? El conjunto de vértices primo y el conjunto de aristas prima, donde los grafos es un subconjunto donde los vértices son un subconjunto de los vértices del conjunto original y las aristas también es un subconjunto de las aristas originales. Bien, entonces podemos tener un grafo completo. Un grafo completo es donde podemos ir de cualquier vértice a cualquier vértice y hay un camino, hay una conexión para ir, por ejemplo, de un nodo a todos los demás nodos. Ese sería un grafo completo. Grafo dirigido es cuando las componentes que los conectan son arcos, es decir, tienen dirección, ¿sí? Son arcos, y un grafo no dirigido es cuando son aristas, ¿sí? Es decir, la comunicación es en ambos sentidos. Bien, incidencia. Dice, una arista o un arco que une a dos vértices específicos, se dice que esa arista incide en los vértices. Por ejemplo, esta arista que está aquí incide en el vértice 1 y en el vértice 2. Adyacencia. Dice, dos aristas distintas son adyacentes si tienen un vértice en común que las conecte. Y también dos vértices son adyacentes si hay una arista que los conecte. Entonces, pueden ser adyacentes las aristas o pueden ser adyacentes los vértices. Entonces ahora tenemos grados de un vértice. ¿Qué es un grado? Pues se puede decir que es el número de aristas que inciden en el vértice, ¿no? Por ejemplo, en el vértice 1, en este grafo que es dirigido, entonces no existe ningún arco que entre al vértice 1, pero sí hay dos arcos que salen del vértice 1. Entonces, por ejemplo, el grado de entrada es 0, pero el grado de salida es 2, ¿sí? Porque salen 2. Para este otro caso, para el vértice 2, entran 2 y sale 1. Para el vértice 3 salen 2. Para el vértice 4 entran 2 y sale 1. Para el vértice 5 es igual, entran 2, sale 1. Para el vértice 6 entran 2 y sale 1. ¿Sí? La sumatoria de los grados de entrada debe ser igual que la de los grados de salida. ¿Sí? Entonces sería el caso de un grafo dirigido. En el caso de los grafos no dirigidos,
pues solamente se cuentan las aristas que tocan los vértices. Por ejemplo, para el vértice 1, pues hay dos aristas pues de grado 2. El vértice 2 tiene tres aristas de grado 3. El vértice 3 es de grado 2. El vértice 4 de grado 3. El vértice 5 de grado 3. Y el vértice 6 de grado 3, porque pues se puede decir que hay tres aristas, aunque una sea la misma, ¿verdad? Pero pues entra y sale al mismo vértice. Vértice o nodo. Ahorita por lo pronto lo puedo mencionar de forma indistinta y decir el vértice, o puedo decir nodo, y no tenemos diferencia. Ok, entonces tenemos otro, puede ser un grafo con peso, donde cada arista o arco tiene un peso, ¿sí? Y pudiera ser que no tenga pesos asociados, pero nosotros podemos suponer que es 1 para todos, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es una ruta? Una ruta, por ejemplo, sería vamos a suponer que queremos ir del nodo 1 al nodo 3. Entonces, por ejemplo, el camino más directo sería del 1 voy al 2, que aquí está, del 1 al 2, y luego del 2 al 5 y del 5 al 3. Entonces aquí no, voy anotando los vértices por los que voy pasando. Salgo del 1, luego voy al 2, luego voy al 5 y luego llego al 3, ¿no? Pero otro camino pudiera ser irme por el 1 y luego al 4 y luego al 5 y luego al 3, ¿sí? Otro camino puede ser, me voy al 1, luego al 4, luego al 2, luego al 5 y luego al 3. Entonces son caminos o rutas, rutas posibles. Ciclo, es decir, salgo y luego regreso otra vez al vértice del que salí, ¿sí? Entonces dice, cuando cada vértice intermedio es diferente del resto, entonces se tiene un ciclo simple. Por ejemplo, aquí, si yo salgo del 1, ya no tengo forma de regresar al 1, ¿sí? Entonces el 1 no puede estar en un ciclo. Pero por ejemplo, si salgo del 2, puedo regresar al 2 nuevamente, ¿sí? Si salgo del 3, no puedo. Bueno, si salgo del 4, pues ya vimos que pertenece a este ciclo. El 5 también. El 3, no tengo forma de regresar a él, por lo tanto no pertenece a un ciclo. El 6 puede ser un ciclo formado por él mismo, ¿sí? Bien, tenemos grafos conexos o conectados. Entonces dice, por ejemplo, en este grafo, que parece que es como un árbol, ¿sí? Todos los nodos están conectados, o sea, yo puedo ir de cualquier nodo a cualquier nodo sin ningún problema. En este otro caso no pasa eso, porque hay un grupo de vértices que está aislado de otro grupo de vértices. Por ejemplo, yo puedo ir del 1, 4, 5, pues hay un camino, pero no puedo ir al 2 o al 3, y viceversa para estos otros nodos. Muy bien. Árbol, que mencioné al principio, es un tipo de grafo, ¿no? Es un tipo de grafo que no es dirigido, o sea que son aristas, que no tiene ciclos, no hay ciclos aquí en un árbol, y está conectado,
Es decir, hay un camino de cualquier nodo a cualquier nodo, ¿sí? Entonces sería un grafo, ¿sí? Bosque, ¿sí? La diferencia entre árbol y bosque es que es no conectado. O sea, puede haber vértices que no pertenezcan al árbol, por lo tanto podemos decir que son otro árbol, ¿ah? Entonces ya varios árboles pues forman un bosque, ¿sí? Por ejemplo, este sería un árbol, este otro aquí sería otro árbol, pero pues un árbol que no tiene hojas, por así decirlo. Entonces decimos que los árboles y los bosques son tipos específicos de grafos que tienen la característica que son no dirigidos y que son acíclicos, ¿eh? Y que si es conectado es un árbol y si es no conectado es un bosque. Muy bien. Y ahora tenemos un problema, por así decirlo. Un problema. Un problema es encontrar la ruta más corta para ir de un vértice a otro vértice, ¿sí? Cuando incluimos este término de más corta, complicamos bastante el problema, ¿no? Porque, por ejemplo, un problema pudiera ser: encuentre una ruta de D a C. Entonces, por ejemplo, yo puedo encontrar una ruta de D a C y la que se me ocurra es válida. Pero cuando digo la más corta, eso significa que tengo que explorar todo el universo de opciones, de rutas que hay entre D y C, y de todo el universo de opciones tengo que seleccionar la más corta de esas rutas, ¿sí? Entonces sí está mucho más complicado el problema. Se dice que es un tipo de problema de optimización. Entonces este tipo de problemas son complicados. Vamos a ver cómo medir el algoritmo, ¿no? Bien, entonces por ejemplo, el problema que decíamos ahorita, la ruta de SA, por ejemplo, de SA, pues sería un camino. Otro camino puede ser de S a B. Acá, aquí está, aquí me faltó de S a B y luego A, ¿no? Ah, bueno, estas son las rutas saliendo de S. ¿Sí? Ok. Entonces, la distancia de V viene siendo la longitud, la ruta más corta desde S hasta V. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos que la distancia C es 2, ¿sí? De S a C es 2. Suponemos que S es como source o la fuente. Llegó la H2O. El problema es lo malo, pues, de estar en la casa y pasan los carros anunciándose y no les importa que uno esté grabando un video. Pero bueno, lo bueno que sí tengo H2O. Bien, decíamos, después de este breve paréntesis, vamos a suponer que S es la source o fuente, o start, como quieran. Start es el comienzo y queremos llegar a C, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la distancia de S a S? 0. Por ejemplo, de S a B es 1. Suponiendo que en este caso, pues cada arista vale 1. Bueno, vale 1 porque como no tienen un peso asociado, yo puedo suponer que es 1, entonces 1. Y luego otra arista, pues 2. Entonces hice dos saltos. Dos saltos, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, y adelantándome un poquito, ese tipo de problemas, por ejemplo, se usan mucho en redes para encontrar un camino entre una red y otra, ¿sí? Entonces vamos a decir que cada nodo viene siendo como una red, ¿sí? Una red, y entonces las aristas vendrían siendo como las interfaces, ¿verdad? Si me voy por el serial 0, me voy por el serial 1, me voy por Ethernet, etcétera, ¿no? Son las interfaces. En teoría, pues cada interfase tiene una velocidad, o sea, tendría, entre más rápido fuera esa velocidad, pues sería, o ancho de banda, si lo quieren ver, porque en realidad van a la misma velocidad, ¿sí? Pero pues una tiene más ancho de banda que otra. Eh, entonces, entonces decíamos, en esos casos, por ejemplo, pudiéramos darle un costo más bajo a las interfaces más rápidas, ¿ah? Tienen menos costo, y un costo más alto a las interfaces más lentas. Pero, por ejemplo, pudiera decir, no, no me interesa andar investigando el ancho de banda de las interfaces, solo quiero saber si hay un camino. Entonces, por ejemplo, hay un protocolo que se llama RIP, que en ese protocolo lo único que interesa son los saltos. No se preocupa por la velocidad de las interfaces, solo por el número de interfaces o de aristas que tiene que atravesar para llegar al destino. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un poquito del protocolo RIP, donde ustedes van a tener que hacer un simulador del RIP, ¿ah? Bien, ¿cómo yo represento un grafo? ¿Cómo representamos un grafo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de este grafo. Está aquí. Tenemos 6 vértices o 6 nodos, y tenemos estas aristas, ¿sí? Entonces, yo voy a tengo dos formas de representar este grafo. Una es por matriz de adyacencia, usando una matriz, y la otra es usando una lista de adyacencia. Ambas formas tienen sus pros y sus contras. Ambas formas tienen sus pros y sus contras. Es decir, la matriz, por ser una matriz, es mucho más rápido acceder a los elementos, ¿sí? Dado que solo lo hacemos a través de un índice, ¿no? Es rápido. En el caso de la lista de adyacencia, aquí se nos complica un poquito, porque por ejemplo, para leer tengo que primero haber leído el 2 y luego el 4. Es como secuencial el acceso, y aquí no, aquí es random el acceso, ¿sí? Es decir, me tiene el mismo costo leer cualquier conexión. Entonces vamos a ver cómo representar este grafo en la matriz de adyacencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se pone? Se pone el vértice como renglón y como columna. Como renglón y como columna. Y aquí, por ejemplo, en el caso de lista de adyacencia, pues se pone así como
una lista de elementos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver. El primero que vemos es este. Decimos que por ejemplo, saliendo del 1 yo puedo visitar el nodo 2 y puedo visitar el nodo 4, ¿sí? Vamos a ver, en el caso de la matriz de adyacencia, saliendo del 1 puedo visitar el 2, por lo tanto pongo un 1. Como aquí no tenemos costos, ponemos un 1 indicando que hay una arista y un 0 indicando que no existe una arista, ¿verdad?, entre esos dos nodos. O estaríamos diciendo que el nodo 1 y el nodo 2 son adyacentes. Ponemos, esto sería como un true, si lo quieren ver así. Si tuvieran costo las aristas, pues pondríamos aquí en lugar del 1, pues pondríamos el costo, ¿sí? Pondríamos, por ejemplo, si fuera 3, pondríamos un 3. Fuera 20, pondríamos un 20, ¿sí? Igual aquí. Bien, entonces, si continuamos así, pues vamos a ver, por ejemplo, del 1 te puedo ir al 2 y al 4. Entonces aquí tenemos del 1, en el 2 y en el 4 tenemos 1. Por ejemplo, saliendo del 2 puedo ir al 5. Entonces solo pongo a dónde puedo ir. Si estoy en el 2, ¿a dónde puedo ir? Si estoy en el 2, ¿a dónde puedo ir? Al 5. Entonces pongo el 5 aquí. Si estoy en el 3, ¿a dónde puedo ir? Puedo ir al 5 y al 6. Al 5 y al 6. Si estoy en el 4, ¿a dónde puedo ir? Puedo ir al 2. Si estoy en el 5, pues puedo ir al 4. Estoy en el 6, puedo ir al 6 solamente. Esta es la matriz de adyacencia. Ahora, la lista de adyacencia. Voy a poner aquí como una lista los nodos a los que puedo ir. Si estoy en el 1, puedo ir al 2 y al 4. Si estoy en el 2, puedo ir al 5. O sea, es lo mismo que la matriz, pero aquí solamente pongo al que puedo ir. Estando en el 3, puedo ir al 5 y al 6. Estoy en el 4, puedo ir al 2. Estoy en el 5, puedo ir al 4. Estoy en el 6, puedo ir al 6. Ok, entonces, si yo lo guardo como una lista de adyacencia, o lo guardo como una matriz de adyacencia, para el caso sería lo mismo. Es una representación del grafo, ¿sí? Es una representación del grafo. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer en este caso sería hacer un programa que pueda leer un grafo, ¿sí?, que pueda leer un grafo y guardarlo en memoria, ¿no? Ahora, ¿cuándo conviene usar la matriz de adyacencia y cuándo conviene usar la lista de adyacencia? ¿Sí? Entonces, en una matriz de adyacencia es útil cuando son grafos densos, es decir, cuando se puede decir que casi son grafos totalmente conectados. Entonces ahí como llenaríamos toda la matriz, ¿no? Casi. Entonces ahí conviene, es más útil, ahorraríamos espacio en memoria para representar el grafo. Pero si la matriz, si el número de conexiones es escaso, es decir, tenemos poquitas conexiones nada más en cada uno de los nodos, son pocas conexiones en cada uno de los nodos, y no podemos ir a todo, no hay una conexión a todos los nodos, que ese sería lo más común. Por ejemplo, imagínense una red de computadora, un router, por ejemplo, no tiene, vamos a suponer que fueran 100 redes diferentes. Entonces cada red está representada por un router. Si fuera una conexión muy densa, entonces cada router tendría que tener 100 interfaces para conectarse con todas las otras redes. Bueno,
que fueran 101 redes, pues 101 redes, pues entonces cada router tendría que tener 100 interfaces para conectarse con el resto de las redes. Pero en realidad, pues los routers tienen 2, 3 interfaces cuando mucho. Entonces, pues sería muy escasa lo que habría en la matriz. O sea, habría un 1 aquí y luego, así como aquí el 2, un 1, pero esto sería una matriz de 100 elementos y solamente tendríamos puros ceros casi y unos cuantos unos. Entonces en este caso estaríamos desperdiciando todos los lugares donde tenemos guardados un 0, ¿sí? Entonces en ese caso nos conviene usar una lista, porque solamente vamos a poner lo que necesitamos, ¿verdad? Donde sí hay conexión. Entonces básicamente, por regla general, dice cuando uso una matriz de adyacencia, cuando el número de aristas es casi como el número de vértices al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, si no le llegamos a esta cantidad, pues conviene usar listas de adyacencias, ¿sí? Cuando sea menor, que el número de aristas sea menor que el número de vértices al cuadrado. Si por ejemplo, si tuviéramos 100 redes, entonces tendríamos que tener, bueno, está muy grande el número, vamos a poner 10 redes. 10 redes tendríamos que tener 100 conexiones para que conveniera una matriz de adyacencia, ¿sí? Si no tenemos esas 100 conexiones, conviene una lista, ¿no? Por ejemplo, 10 grafos, yo pienso que 10 routers pudiera ser que tuvieran unas 30 conexiones, suponiendo que cada router tuviera 3 interfaces disponibles. Entonces, en promedio, ¿no? Entonces ahí convendría una lista de adyacencia. Bien, entonces hasta aquí voy a dejar esta parte de lo que fue la introducción a grafos. Todavía no voy a ver el BFS. En la siguiente clase lo que vamos a hacer es hacer un programa en Python que sea capaz de leer un grafo desde un archivo, ¿sí? Muy bien, entonces este lo voy a dejar pendiente para la siguiente clase. Ok, jóvenes, nos vemos.